Gracias al Señor por eso. Y bueno, a fin de mes también lo vamos a robar al pastor para que pueda ir, Dios mediante, también estar allá compartiendo la palabra en San Carlos. La idea es que seguir teniendo comunión, seguir compartiendo, ¿cierto? Con cada iglesia hermana. Vamos a ir a la palabra, el libro de Santiago. Sé que están estudiando, el pastor me comentaba el libro de Santiago, he visto los videos también, como han ido exponiendo la carta de Santiago, una carta muy práctica, ¿cierto? En muchas partes muy parecida a las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Santiago fue instruido por el Señor mismo y repite mucho lo que el Señor dijo en su carta. Y vamos al capítulo 4, versículo 8. Ese es el pasaje que se nos asigna para el día de hoy. Pensaba mientras cantábamos estos preciosos himnos, preciosos cantos que entonamos basados en la palabra del Señor, lo privilegiado que somos los creyentes, lo bendecido que somos por el hecho de estar aquí reunidos adorando a Dios, por la gracia que nos ha sido otorgada, derramada, regalada de parte del Señor, y tenemos la oportunidad de poder servirle, de poder ser parte de su obra, de poder honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, honrar al único que es digno de recibir toda la gloria y el honor. Somos tremendamente bendecidos, tremendamente privilegiados de poder compartir, de poder conocernos, ¿cierto? De poder tener comunión los santos, de hablar el mismo idioma, ¿cierto? El mismo lenguaje, de tener al mismo Padre, ¿cierto? Y ser hermanos en Cristo. Es una bendición, ¿cierto? Que muchas personas no tienen, que muchas personas afuera viven sin esperanza, sin Dios, sin gozo, sin paz en el corazón. En cambio, nosotros los creyentes tenemos la bendición de tener paz en nuestra alma. A pesar de que tenemos dificultades igualmente que ellos, tenemos adversidades y la Biblia nos señala eso. En este mundo sufrimos mucho los creyentes, pero tenemos la paz de Cristo y la esperanza de que un día todo dolor, toda muerte, toda enfermedad, ¿cierto? Todo problema se acabará. Toda lucha personal con nuestro propio corazón, con nuestra propia concupiscencia, ¿cierto? Un día terminará y estaremos adorando al Señor por siempre en la eternidad. Entonces vivimos en esperanza. El apóstol Pablo dijo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. ¿Cierto? Podemos ver esas virtudes del Señor en nuestra vida. Vivimos en esperanza, vivimos esperando la venida del Señor. Vivimos gozosos. El tema es que muchas veces nosotros olvidamos esas cosas y comenzamos a perder el gozo en nuestro corazón. Cuando el creyente olvida las bendiciones de Dios, cuando el creyente olvida la gracia que ha sido derramada de parte del Señor en su vida, entonces comienza a perder el gozo, comienza a perder la paz. Y nos pasa a nosotros también, no solamente a los miembros de la iglesia, a los pastores también, que perdemos la paz del Señor muchas veces, nos empezamos a agobiar, vivimos sin gozo en nuestro corazón, no disfrutamos a veces también como creyentes, ¿cierto?, la vida cristiana. Pero es un gozo poder estar aquí, hermanos. Espero que no haya venido así, me tengo que levantar para ir a la iglesia, sino que haya venido con gozo a adorar al Señor. Y si no vino así, bueno, que hoy sea el día donde el Señor despierte nuevamente su corazón para ver la gracia que Él ha derramado sobre nosotros. Santiago capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Oremos una vez más al Señor. Padre, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por las gracias, Señor, derramada en nuestras vidas, Padre Celestial. Gracias por esta hermosa iglesia, Señor, acá en Coronel. Bendícelo grandemente. Aviva los corazones de cada uno de mis hermanos. Bendice al pastor, Señor, con sabiduría, con gracia, para seguir predicando, Señor, fielmente, Señor, tu palabra. Oh Padre, nos gozamos en tu palabra, Padre. Nos gozamos en abrir las Escrituras, Señor. Te pedimos ahora que tú nos des luz, que nos des de tu gracia para poder entender, para poder explicar claramente, Señor, y poder aplicarla, Señor, a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a aprender el día de hoy y salir edificados. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, Santiago, yo sé que ya lo han visto, pero para yo meterme también en el libro, Santiago es un libro escrito a judíos en sufrimiento, con serios también problemas espirituales,
en la vida de los hermanos. Vemos que en el capítulo 1 ya Santiago comienza diciéndole a estos hermanos que tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, ¿cierto? Parece paradójico eso de que tengan gozo en medio de la prueba. Pero el tema no es que la prueba me va a traer gozo, sino el entender de por qué viene la prueba, ¿cierto? Porque después dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, el creyente al entender que la prueba produce algo en nosotros, produce madurez, produce crecimiento, eso nos lleva, ¿cierto?, a estar gozosos de que a pesar de que tenemos aflicciones, el Señor está trabajando en nosotros. El saber eso nos trae gozo al corazón. Entonces, estos creyentes tuvieron que dejar sus tierras, tuvieron que dejar sus casas, probablemente producto de la persecución. Imagínense si viniera una persecución aquí a Coronel y usted tiene que abandonarlo todo, dejarlo ahí, dejar su familia, dejar sus seres queridos, dejar sus cosas que ha logrado con esfuerzo e irse a pasar penurias, ¿cierto?, dificultades a otro lugar. Entonces estaban viviendo diversas aflicciones, tal cual como la misma carta lo dice, problemas serios de pobreza. Estaban siendo abusados, después lo van a ver en el capítulo 5, por ricos opresores, ¿cierto? Jefes que no estaban pagando el jornal, amos que no estaban pagando a estos hermanos por su trabajo que estaban ejerciendo, y recibieron ciertos abusos. Y nota ahí aprendemos algo, porque en el capítulo 5 cuando pasa esto, habla de los ricos opresores. El apóstol Santiago no les dice, vayan entonces y saquen, ¿cierto?, las tierras de esos hombres o quemen el terreno. No dicen, esperen hasta la venida del Señor. Noten, les vuelve la esperanza a Cristo. Le hace poner Santiago la mirada en el Señor. Porque, hermano, en este mundo tendremos aflicciones. Pero esperamos, ¿cierto?, un día la venida del Señor donde todo eso terminará. Entonces, hay diversas pruebas, hay diversas aflicciones y probablemente esto estaba desanimando el corazón de los hermanos. Comenzó a afectarles espiritualmente también a muchos de ellos. Se introdujeron dentro de los hermanos falsos convertidos. Imagino que lo vieron en el capítulo 2, ¿cierto? Cuando el escritor ahí, Santiago, dice que si la fe no se muestra por las obras, entonces es una fe muerta. O sea, probablemente muchos profesaban ser creyentes, decían ser cristianos con su boca, pero no estaban evidenciándolo con su vida. No estaban mostrándolos con su manera de vivir. Recuerden que el mismo Señor Jesús lo dijo, al igual que Santiago, por sus frutos los conoceréis. Y pone el ejemplo de Abraham, de Rahab, ¿cierto? Cómo Abraham evidenció su fe, ¿cierto?, justificó su fe al él ir a entregar a su hijo Isaac. Él ya había sido justificado por la fe, pero ahora él estaba evidenciando que realmente era un cristiano verdadero. No solamente debemos nosotros decir que somos creyentes, sino evidenciarlo también con la vida. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si no, la fe es muerta. La fe nuestra profesante simplemente es igual a la fe de un demonio si no tiene obras. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, estos hermanos comenzó estas aflicciones a afectarle espiritualmente, comenzaron a deslumbrarse por cosas pasajeras, por las cosas de este mundo, a tal punto que se llegaba, y tenía mucha pobreza, ¿cierto? A tal punto que llegaba un hermano bien vestido, una persona bien vestida, y ellos se deslumbraban con eso. Era impresionante, ¿cierto? Y comenzaban a atenderlo y a preferirlo por sobre los hermanos que estaban pasando necesidades. Entonces Santiago le dice algo muy hermoso, le dice que la fe debe estar puesta sobre el glorioso Señor Jesucristo. Hermano, no hay nadie más glorioso que el Señor Jesucristo. Los hombres no somos gloriosos, por muy espléndido que nos vistamos. El glorioso es el Señor y Él merece la gloria. Y los hermanos debían poner sus ojos en el Señor. Entonces comenzaron a tener problemas entre ellos, vemos problemas con la lengua, amor al mundo, cayeron en la mundanalidad. Y finalmente lo que estaba evidenciando en muchos es que no había una fe verdadera. No había una fe genuina, sino simplemente una fe profesante. Entonces Santiago les dice claramente que la fe sin obras es muerta, no es una fe verdadera. Y en el capítulo 4, ¿cierto?, Santiago es tajante en decir que si alguno es amigo del mundo, ellos estaban involucrados en el mundo, con un pie en el mundo, siendo de doble ánimo, entonces se constituye inmediatamente, dice Santiago, en enemigo de Dios. Eso es un adulterio espiritual. Es fallarle a Dios. El amor al mundo es otra evidencia, hermanos, de una vida no transformada. No existen los cristianos mundanos, ¿cierto?, que viven en la carne. Como decía Spurgeon, ¿cierto?, una oveja puede caer en el lodo. Es normal, ¿cierto? A veces pecamos. Pero
Una oveja no puede revolcarse en el lodo, porque los cerdos se revuelcan en el lodo. Entonces una persona que ama el mundo, que se involucra en el mundo, que disfruta el pecado en el mundo, entonces lo que está evidenciando es que nunca ha sido transformado por el Señor, que no ha sido cambiada su vida. Recuerda lo que dice Juan en su primera carta, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces cuando Pablo dice acerca de Demas, que Demas me ha desamparado amando este mundo, lo que está diciendo es que Demas finalmente evidenció que no era un creyente, que no había sido transformado por el Señor. Hermano, un creyente no puede amar al mundo. Un creyente que ha sido transformado por el Señor, que el Espíritu Santo mora en él, ama las cosas de Dios, desea servir a Dios y odia las cosas que Dios odia y ama las cosas que Dios ama. Entonces, hermano, no hay nada más terrible que profesar ser creyente, pero con un pie en el mundo. Decir, soy un hijo de Dios. Adorar a Dios con su boca, ¿cierto? Cantar himnos al Señor bíblico como lo que cantamos hoy, pero después vivir como el mundo. Yo siempre digo, es imposible que un creyente que ha sido transformado por el Señor, porque la salvación no es una mera decisión, la salvación es una conversión, es una obra del Espíritu Santo. Es imposible que una persona que haya sido transformado por el Señor, que antes no tenía el Espíritu y ahora viene el Espíritu a morar en él, y no se evidencien cambios en su vida, no produzca cambios en su vida. Es imposible. El Espíritu Santo produce cambios. A veces más rápido en algunos, en otros más lento, pero siempre Dios está haciendo una obra. Recuerda lo que dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y Él la está perfeccionando día a día. Entonces es imposible que el Espíritu Santo no produzca cambios en los creyentes. Cuando algunas iglesias ven simplemente la salvación como una decisión, ven, repiten la oración, di esto y lo otro, y eres salvo, y después lo declaran salvo y sigue viviendo como el mundo, no es que es carnal o es mundano, no, hermano, nunca ha sido transformado. El tema es que ven la salvación como una mera decisión, como simplemente salir adelante, levantar la mano o repetir una oración, y no como una obra interna del Espíritu Santo donde transforma la vida de las personas. ¿Cómo se evidencia un creyente? No por lo que diga, sino por cómo vive. El Señor mismo lo dijo. Y obviamente el vivir también lo va a llevar a profesar a Cristo, a confesar a Cristo. El deseo del Señor lo va a llevar a confesar al Señor también. Hermanos, posiblemente, esto es una suposición mía, probablemente muchos de estos creyentes fueron los que estuvieron ahí en la iglesia de Jerusalén en unos años atrás, en sus comienzos, siguiendo la doctrina de los apóstoles, compartiendo de un corazón y un alma. ¿Recuerdan cómo estaba la iglesia avivada? La iglesia sirviendo al Señor, la iglesia, cierto, fervorosa, llena del Espíritu en sus comienzos, pero luego viene una persecución, muchos se van, y probablemente son algunos de estos a los que Santiago le escribe. Y hoy día estaban desanimados, viviendo algunos en pecado. Y esto nos recuerda, hermanos, algo que nosotros probablemente sabemos, que podemos en algún momento de nuestras vidas estar bien espiritualmente, pero en algún punto descuidarnos. En algún punto descuidarnos y llegar a la misma condición que estos hermanos. Muchos creyentes se jactan de cómo comenzaron el camino del Señor, de las glorias pasadas, de cómo ellos eran buenos cristianos, pero en el presente no lo son. No importa tanto cómo comienzas la carrera, lo importante es cómo la terminas. Porque todos la comienzan bien. Todos bien llegan animados. ¿Cierto? Incluso la parábola del sembrador nos señala eso. Que no todos eran cristianos. La buena tierra eran los verdaderos cristianos. Pero los que estaban entre espinos y pedregales también recibieron la palabra con gozo. Simón el mago también recibió la palabra con gozo. Entonces no importa tanto cómo comienzas, sino cómo terminas. A veces muchos cristianos dicen, no, yo cuando me convertí, evangelizaba, predicaba a todos mis compañeros, hacía esto. Pero lo haces ahora, hermano. ¿Qué importa si lo hacías? Importa si sigues con ese gozo, si sigues con esa fe, si permaneces. El apóstol Pablo al final de sus días dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que sea así nuestro caminar en el Señor. Que permanezcamos orando,
No importa si yo oraba horas, importa si yo oro hoy. Si paso tiempo con el Señor. Entonces no importa si eras apasionado por Dios. No importa si ahora amas a Dios. Si ahora vives para Dios. Entonces esta palabra nos debe llevar a meditar sobre nuestros caminos. El libro de Santiago nos debe llevar a meditar. ¿Cuántas personas que dijeron ser creyentes comenzaron bien la carrera, pero en el camino evidenciaron que su fe era una fe superficial? Que se entusiasmaron por otras cosas y no por Cristo, no los impresionó Cristo, no los impactó el Evangelio, sino cosas superficiales, cosas externas, la buena comunión, los lindos cantos, los lindos cultos, la buena predicación, pero no el Evangelio, no Cristo. Hermano, cuando una persona es convertida, es como la parábola del tesoro escondido. Recuerda, un hombre dice que está en un campo y encuentra un tesoro escondido ahí, de gran valor, de un valor incalculable, a tal punto que él va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. O sea, el creyente, cuando se encuentra con ese tesoro de valor incalculable que es Cristo, está dispuesto a dejarlo todo por Él. Todo. Pero ¿sabe qué? Como dice el pastor Sugel Michelén en una predicación, lo que encuentra es mucho más valioso que todo lo que dejó. Entonces vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena seguir al Señor. Entonces no importa el pasado, hermano, importa el presente. Importa que hoy día sirvamos a Cristo, que hoy día sigamos con corazones apasionados, con corazones fervorosos delante del Señor. Hermano, la Escritura advierte duramente contra la apostasía. Quizás había muchos cristianos apóstatas, muchos cristianos que no eran realmente creyentes. Y la Biblia advierte duramente contra aquellos que han profesado ser cristianos, pero realmente no lo son. Ustedes recuerdan ahí el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, cuando el escritor de Hebreos dice que porque si pecáremos voluntariamente, recuerda, está hablando de apostasía y Hebreos habla mucho acerca de la apostasía, tomando el ejemplo de la nación de Israel. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haber participado, de haber gustado, como dice también Hebreos 6, del don celestial, de haber estado en la comunión de los santos, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Luego dice una horrenda expectación de fuego, de juicio que ha de devorar a los adversarios. Y luego cita la ley. Dice, el que violaba la ley de Moisés, ¿qué decía la ley? Muere irremisiblemente. Y si la ley decía eso, ahora dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? O sea, si la ley decía que el que viola la ley moría, hermano, ¿cuánto mayor castigo para aquellos que gustaron alguna vez de la palabra de Dios, que escucharon, que estuvieron en los cultos, que decían ser cristianos y luego pisotearon a Dios? Hay de aquellos, hermano, eso nos debe hacer estremecer. Y ahí dice, en ese contexto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces el capítulo 4 nos menciona de esa decadencia. Se menciona que las guerras, los pleitos que venían, que tenían eran de ellos mismos, de sus propias pasiones, las cuales los dominaban. Se habían convertido en almas adúlteras, habían hecho amistad con el mundo, se habían constituido inmediatamente por ello enemigo de Dios. Entonces, en medio de esa mundanalidad, en medio del pecado que se estaba manifestando en los hermanos, Santiago hace un llamado a acercarse al Señor. Como profeta, como pastor de ellos, les hace un llamado a acercarse al Señor. Busquen al Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Busquen al Señor nuevamente. Y es el llamado del Señor. Si nuestro corazón se ha enfriado, si nuestro corazón se ha alejado, si nuestro corazón ha perdido la comunión con Él, el llamado del Señor es: acércate nuevamente a Él. Él no se ha alejado de nosotros, hermano. Él está ahí. Entonces, nosotros declaramos sin descanso que las buenas noticias de nuestra justificación no están basadas en el valor de nuestra obediencia, sino en la obediencia de Cristo. Somos justificados por la obediencia de Cristo y el sacrificio de Cristo, solamente por medio de la fe. Pero para disfrutar de esa justificación, para disfrutar del gozo de ser creyentes, ¿cierto? Nosotros debemos vivir en obediencia. Debemos vivir buscando al Señor. Debemos vivir sirviendo al Señor en una búsqueda de intimidad con Cristo. Yo sé que el pastor Miguel siempre enfatiza eso.
He aprendido mucho de eso de él, de lo que enfatiza, de cuánto habla de la oración, de la comunión con el Señor. Y sé que lo enfatiza aquí en la iglesia, y es algo que este texto nos está diciendo. Acercaos a Dios. Hermanos, debemos tener intimidad con Cristo para poder disfrutar las bendiciones de la salvación. No contristar al Espíritu Santo de Dios. El que andemos en gozo, el que disfrutemos la plenitud de nuestra salvación, requiere que caminemos en santidad. La Escritura nos demanda andar en santidad. A buscar al Señor de todo corazón. Hermano, la santidad o el vivir de acuerdo a la voluntad de Dios no es simplemente cumplir 3 o 4 reglas que la iglesia impone. Hoy día hay muchas iglesias llenas de reglas, llenas de legalismo, sin el Evangelio. Lo que nosotros hacemos y los cambios que se producen en nosotros es por el Evangelio, es por lo que Cristo hizo en nosotros. Por eso amamos, por eso perdonamos, por eso servimos, por eso hacemos. Porque Cristo lo hizo todo, porque Cristo nos perdonó, porque Cristo nos amó hasta el fin. Todo eso nace del Evangelio, no de reglas morales simplemente. Entonces cuando el Evangelio te impacta eso, te lleva a caminar una vida en santidad, una vida de acuerdo a sus mandamientos. Y Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces a veces cuando nos dejamos vivir por pasiones engañosas, por placeres del mundo, entonces comenzamos a adulterar espiritualmente. Y el Santiago les llama así a estos hermanos, oh almas adúlteras. Habían dejado al Señor por buscar los placeres de este mundo. Entonces el llamado de Santiago es a buscar al Señor. Dios está en el mismo lugar. Nosotros somos los que nos alejamos de Él, hermanos. Y me da tristeza que a veces nos acostumbramos a estar sin Él. ¿Cierto? Nos cuesta orar. Y aquí tomo frase del pastor Miguel. Nos cuesta orar. ¿Cierto? A veces nos quedamos dormidos, dice el pastor siempre. Decimos cosas, y es verdad, es la realidad, ¿cierto? Decimos cosas medias raras, herejías ahí en medio de la oración. Nos cuesta estar en comunión con el Señor. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido velar conmigo 1 hora? Nos cuesta pasar tiempo en comunión con Cristo. Pero debemos esforzarnos, debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, hasta que eso se vuelva un placer en nuestro corazón, un deseo vivo. Cuando ya no podamos estar sin Él, no podamos vivir sin Él, no podamos concebir la vida sin orar en las mañanas, sin pasar tiempo en la palabra del Señor. Pero nos acostumbramos. Pueden pasar a veces 2 o 3 días sin leer la Escritura y no nos da nada, hermanos. Pero podemos pasar horas viendo series. Podemos pasar horas viendo partidos de fútbol. Es por eso que no andamos fervorosos. Es por eso que no andamos apasionados por el Señor. Es por eso que no andamos humildes. Porque no pasamos tiempo con Él. Mientras los esposos pasamos más tiempo juntos, ¿cierto? Nos vamos pareciendo más. Cuando recién uno se casa, ¿cierto? Nos va notando lo distinto que es. Y cómo 2 vidas se van uniendo y se van moldeando. Pero mientras más pasamos tiempo, ¿cierto? Y los que llevan muchos años de casado, o sea, Pastor Miguel, ¿lleva más de 20, Pastor Miguel, o no? ¿20 por ahí? 30. No sé si alguien lleva más que el pastor. Pero mientras más se van relacionando, más se van pareciendo, adoptando costumbres, ¿cierto? En el matrimonio. Porque van pasando tiempo juntos. Porque están muchos años juntos. Y así también, si nosotros queremos parecernos al Señor, debemos pasar más tiempo con Él. Pero si pasamos 1 minuto diario, 5 minutos diarios, o las oraciones de dar gracias por los alimentos, en comunión con Él, ¿cómo nos vamos a parecer a Él, hermano? Es por eso que se evidencian esos pecados en nuestra vida. Es por eso que a veces yo digo, oye, ¿cómo puede salir esto de mi corazón? No sabía que esto estaba en mí. Es porque no pasamos tiempo con Él. Debemos relacionarnos más con el Señor. Estar en comunión con Él. Entonces, acérquense a Dios, le dice Santiago. Acercaos a Dios. Y luchamos con el pecado, ¿cierto? Constantemente. Estamos en una lucha diaria. Es por eso que necesitamos estar en comunión con Él, para que nuestras pasiones sean apagadas, para que el pecado sea mortificado en nuestra vida. Para que pueda morir lo terrenal en nosotros. Que podamos ser llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo. Como dice la Escritura en Efesios, no sembréis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos
del Espíritu Santo. Pero viviendo vidas en amistad con el mundo, lo que hacemos es apagar la obra del Espíritu en nosotros. Hermanos, debemos ver como un privilegio, como una gracia de Dios hermosa, el hecho de que Dios nos llame al arrepentimiento. El hecho de que Dios nos llame a acercarnos a Él. Que aún nos dé oportunidad, a pesar de nuestros pecados, a acercarnos a Él, a buscarle. Cristo había entrada libre al trono de la gracia, dice la palabra. Nosotros le podemos buscar a Él porque Él nos buscó primero, ¿cierto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero lo que los cristianos podemos buscarle libremente y constantemente al Señor. Porque Cristo nos abrió entrada una vez y para siempre al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Hermanos, es impresionante en la Biblia cómo el Señor va en búsqueda de sus hijos constantemente. Es impresionante en nuestra vida cómo el Señor, a través de la divina providencia, ¿cierto? Él obra en nosotros para que nos volvamos a Él. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero siempre el consejo del Señor es el que permanece. Él endereza nuestros pasos, dice Proverbios 2. Él nos va guiando a través de su providencia. Me impresiona en David, por ejemplo, cuando él peca descaradamente, ¿cierto?, con Betsabé, y añade pecado, mandando matar a Urías a través de la mano de Joab. Y David se endurece por mucho tiempo, su hijo nace, imagínense, por lo menos pasaron 9 meses de su endurecimiento. La vida de David, hasta aún que no se arrepentía, no reconocía su pecado. Pero Dios envía a Natán, Dios lo envía en búsqueda. Así como Dios fue en búsqueda de Adán en el huerto de Edén también, así Dios fue en búsqueda de David. Y a través de un profeta lo reprendió y le contó una historia. ¿Recuerdan esa historia? Donde habían 2 hombres, uno tenía muchas ovejas, muchas riquezas, otro tenía solo a uno corderita que la criaba como hija. Pero cuando vinieron visitas a este hombre que tenía recursos, tenía ganado, ¿cierto?, tomó a la ovejita del hombre pobre y la sacrificó. Y dice la Escritura que la ira de David se encendió contra aquel hombre. Y dijo, el tal es digno de muerte. Y Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Tú eres. Entonces David dice, he pecado. Ahí reconoce, se da cuenta. El Señor le muestra, ¿cierto?, a través del profeta, que él había pecado contra el Señor. Y ahí dice, Natán, no morirás, que era su sentencia, que él mismo la dio. Pero vemos en el Salmo 51, vemos la confesión de arrepentimiento de David. Que es tremendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mi rebelión. Lávame más y más de mi maldad. Y ahí cuando dice, me gusta ese versículo, cuando dice, no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano. Un corazón contrito, un corazón humillado. Un corazón que le honre, que le sirva. Hermano, no vamos a impresionar a Dios con nuestras obras. Como dijo alguien por ahí, no me acuerdo quién fue, pastor, uno escucha tanto pastor que después no se acuerda las frases o leyendo por ahí. Pero dicen que nuestras obras son como un dulce, como una gracia de un niño a un padre. ¿Cierto? Cuando mis hijos pequeñitos, Isabela, ¿cierto?, los más chicos hacen alguna gracia, uno dice, o levantan algo liviano, ¿cierto?, que uno sabe que es liviano, ¡wow!, que tiene fuerza el niño, mira cómo, ¿cierto?, para animarlo. ¿Cierto? El pastor decía, así es el Señor con nosotros. Se complace en nuestras obras, sí, pero son como levantar algo liviano, como un niño levantando algo liviano. No, el Señor va a decir, wow, qué impresionante, Gabriel, por lo que hace. No, porque Cristo lo impresionó por nosotros. La obra de Cristo es suficiente para nuestra salvación y santificación. Pero Él aún así se agrada de esas obras pequeñas que los creyentes hacemos. Se agrada de eso. Es por eso que debemos servirle y vivir en santidad, vivir para su gloria, hermanos. Entonces debemos confesar nuestro pecado, pedir perdón al Señor para que nos limpie. Porque Él nos demanda acercarnos a Él. El problema es que no clamamos a Él, no nos acercamos a Dios, no le buscamos cada día. Nos da pereza orar. Es tedioso la lectura bíblica. Llevamos 5 minutos, hermano, y parece que hubieran pasado 2 horas leyendo. Leemos 2 capítulos, 2 capítulos. Eso no es nada. Es poco. Debemos pasar más tiempo con el Señor. Y meditar en la palabra, no solamente leer y después irnos y meditar en la palabra del Señor. Pasar tiempo en ella, en comunión con el Señor. Tenemos al Espíritu del Señor. Ore como el salmista, Señor, abre mis ojos
y miraré las maravillas de tu ley. Que pueda usted ver la obra de Dios a través de su palabra. Entonces no pretendamos estar en comunión con Dios ni ser mejores cristianos si no pasamos tiempo con Él, si no oramos, hermano. Todos quieren ser, yo sé que todos aquí quieren ser mejores cristianos, pero no todos muchas veces están dispuestos a pasar tiempo en oración con el Señor, en comunión con Él, estudiando la palabra. Por eso dice el proverbio, el perezoso desea y nada alcanza. El perezoso desea tener un trabajo, el perezoso desea tener recursos, pero nada, ¿por qué? Porque no se esfuerza. Somos perezosos en la vida espiritual muchas veces. Deseamos ser mejores creyentes. No, yo quiero ser usado por el Señor. Sí, pero para todos los que han sido usados por el Señor, el secreto era su vida de oración. Su intimidad con el Señor. Entonces no esperes ser usado si no pasas tiempo con el Señor. Dice el salmista en el Salmo 73, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Hermano, el acercarse a Dios es el bien. Si bien eso glorifica a Dios, que nosotros le agrademos, le busquemos, nos acerquemos a Él, hermano, en todo lo que le glorificamos, somos muy beneficiados nosotros mismos. Nos beneficiamos. Si bien el fin es la gloria de Dios, en la gloria de Dios nosotros recibimos las bendiciones espirituales en Cristo. Porque Dios se preocupa como un Padre de nosotros. Como un padre cuida a sus hijos, así el Señor también cuida de los suyos. Entonces el llamado de Santiago es acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. No te dejará ahí, no estoy enojado contigo porque no me has buscado por un mes. No, Él se acercará a vosotros si te humillas. Dice la Escritura, el que cubre su pecado no prosperará, pero más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Alcanzará la misericordia y la gracia del Señor. Pecadores, después dice, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, es triste cuando la mundanalidad, cuando el pecado se introduce dentro de la iglesia, cuando se introduce dentro de la vida o la familia del creyente, cuando se abre la puerta al mundo. Mucho cuidado, hermano, en nuestra vida de abrir la puerta al mundo. Hoy día a través de la televisión, a través de los mensajes que se dan, de las películas que se ven, podemos abrir la puerta al mundo. De las convicciones que adoptamos en nuestra familia o las que no adoptamos en nuestra familia, podemos abrir una puerta al mundo que nuestros hijos después abrazarán con mayor fuerza. Porque a veces decimos, no es tan grave esto. Sí, no es tan grave, pero tú estás dejando algo en él. Y después abrazará cosas peores. Entonces debemos tener cuidado con abrir puertas al pecado en nuestra vida, en nuestra familia. Porque después vamos a tener jóvenes o niños, ¿cierto?, corrompidos, que no aman al Señor, un ministerio corrompido también, lleno de egoísmo, una iglesia. Entonces había entre los judíos, dice aquí el texto, el versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, había pecado y había doble ánimo, un doble estándar dentro de la congregación. Habían creyentes con un pie en el mundo, ¿cierto?, con sus corazones divididos entre el mundo y Dios. Es por eso que el llamado es a purificar los corazones. Y eso significa el doble ánimo, la división que había en el corazón de esos creyentes entre el mundo y las cosas de Dios. La Escritura nos señala que había una tradición entre los judíos que era lavarse las manos. ¿Recuerdan? Antes de comer. El Señor Jesús critica eso, ¿cierto? Les habla a los judíos acerca de eso, que era una tradición oral. No era parte de la ley de Moisés, pero la habían tomado como ya parte de la ley. Y cuando al Señor Jesús le dice a los fariseos, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Recuerda también las bodas de Caná de Galilea en Juan capítulo 2, cuando Jesús convierte el agua en vino y toma las tinajas que estaban llenas de agua ahí. Esas eran para lavar los utensilios, para lavarse las manos, para cumplir la tradición de purificación que tenían los judíos. Entonces Jesús los condena por eso, porque ponía los mandamientos de hombre, le dice, como mandamientos de Dios. Ellos pensaban que se arreglaban las cosas simplemente lavándose las manos. Y Jesús le dice, no es eso lo que contamina al hombre, sino que es lo interno, lo del corazón.
Ustedes se preocupan de lo externo, y eso pasaba con los judíos legalistas, ¿cierto? Se preocupaban de lo externo, de lavarse las manos, pero no de lo interno, del corazón. Entonces Santiago lo que está diciendo aquí, que no solamente hay que lavarse las manos una vez, ellos sabían lo que era eso, el ritual que cumplían, sino que hay que dejar de pecar. Hay que santificar sus vidas. Pecadores, limpien las manos. O sea, no solamente lávense las manos externamente, sino lo que está diciendo es limpian sus vidas, limpian sus corazones, saquen el pecado de sus vidas. Eso es lo que contamina al hombre, lo que está en el corazón. Lo mismo que el Señor dijo. Del corazón nacen los adulterios, ¿cierto? Las fornicaciones, los malos pensamientos, las codicias, todo nace del corazón, hermanos, del hombre. Es por eso que debemos purificar nuestros corazones, guardar nuestro corazón. Como dije hace un rato, Dios está extendiendo su misericordia al permitir servirle, al honrarle. Pero muchas veces, ¿cierto?, no lo hacemos, a pesar de las misericordias y las gracias que el Señor ha tenido con nuestra vida. Por eso dice Romanos capítulo 12, por tanto, hermanos, por las misericordias de Dios, ¿recuerda ese texto? 12, por las misericordias que el Señor ya ha tenido con nosotros, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, recuerden las misericordias de Dios, las gracias de Dios derramadas sobre su vida para que ustedes vivan en santidad, vivan con una vida realmente transformada. Hermano, no hay ningún hijo de Dios que ha sido justificado que no haya sido santificado también. El creyente debe vivir en santidad, porque ha sido transformado, su naturaleza ha sido cambiada. Entonces, para acercarnos a Dios debemos limpiarnos. Los caprichosos, los inestables, los de doble ánimo deben purificar sus corazones y humillarse delante del Señor. Como dice el verso 10 más abajo, que lo van a ver en otros sermones, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ese es el llamado. Humíllate delante del Señor. Limpien su pecado. Limpian sus manos, pecadores. Pero no solamente de manera externa. No solamente se muestren bonitos, sino de manera interna. Porque eso hacían los fariseos. Se limpiaban externamente y Jesús les llama sepulcros blanqueados. Por fuera están pintaditos, están bonitos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. No han sido transformados. Y ellos se ocupaban siempre de lo externo. Amaban orar en alta voz en las plazas, que vieran que ayunaban. Tenían filacterias para que vieran que ellos memorizaban versículos bíblicos. Se preocupaban de lo externo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús llama la atención por eso, porque el verdadero cristiano se preocupa de lo interno, del corazón, de vivir una vida realmente transformada. Y cuando habla de la ley, ¿te recuerdan cuando dice, oísteis que fue dicho el Señor Jesús? Jesús está citando la tradición oral. La tradición oral era cómo ellos interpretaban la palabra de Dios. La hermenéutica que tenían los judíos para interpretar los mandamientos. Jesús le dice, ¿oíste que fue dicho? ¿No cometerás adulterio, por ejemplo? Y ellos se fijaban en lo externo. Ellos no cometían, no puedo estar con otra mujer, ¿cierto? Pero se daban licencias para mirar como ellos querían. Porque lo que le importaba era lo externo, no lo interno. Pero Jesús le da el verdadero sentido a la ley. Lo que Jesús está diciendo, más yo os digo, Él nos está dando una nueva interpretación a la ley, está diciendo lo que la ley realmente quiere decir es esto. Tiene un sentido más profundo, no solo externo, sino espiritual. Cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Lo mismo, cuando uno llama fato a su hermano, ya lo mató en su corazón. Es el verdadero sentido de la ley. Entonces lo que el Señor nos manda es a mirar nuestro corazón. No solamente lo que hacemos externamente, a humillarnos delante de Él para ser exaltado, como dice el verso 10. El salmista dijo, bueno me es haber sido humillado para que aprendas tus estatutos. Hermano, es bueno ser humillado. Es bueno ser quebrantado. Yo cuando me veo muy endurecido mi corazón, poco sensible a la palabra de Dios, a la oración, yo comienzo a orar, Señor, quebrántame. Señor, quebranta mi corazón. Lo necesito. Necesito estar más humilde. Necesito estar más en comunión con el Señor. Y muchas veces el Señor nos humilla para que aprendamos. Todavía estudiamos en la semana con las hermanos el capítulo de la confesión de la providencia. Y dice ahí que muchas veces el Señor nos deja caer en nuestros propios deseos del corazón, ¿cierto? Y pecados para que aprendamos. Me acordaba de este verso, bueno me es haber sido humillado
para aprender tus estatutos. Muchas veces somos humillados y el Señor lo permite para que aprendamos. ¿Recuerda a Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? No, Pedro, yo voy a la muerte contigo, Señor. Donde tú me digas, yo voy, lo hago, me pongo de cabeza si tú me lo dices. Pero el Señor le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hermanos, si no hemos caído en los momentos de tentación, de luchas, de pecado, cuando nuestros pies quieren resbalar, es porque el Señor nos guarda sin caída. Porque si dependiera de nosotros, perderíamos la salvación todos los días. Pero gloria a Dios porque no depende de nosotros. Depende de Él y nadie nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, el Señor le dice eso a Pedro. Bueno, Pedro peca, traiciona al Señor, niega al Señor 3 veces. ¿Cierto? Y dice no recuerdo qué evangelio es, si es Marcos o Lucas, pero dice, vuelto el Señor miró a Pedro y lloró amargamente. Oh, yo me imagino ese cruce de miradas, hermano, entre Pedro y el Señor. Y cómo un verdadero creyente siente en su corazón cuando le ha fallado a su Dios. Y Pedro llora amargamente. Y ya no es el mismo de antes, desde ahí en adelante. Luego el Señor resucita, el Señor va donde Él y restaura la vida de Pedro. Y le dice 3 veces, como la negación que Él hizo, Pedro, ¿me amas? Hasta que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y ya no está Pedro, ese Pedro impetuoso, ese Pedro lleno de Él, de dependencia de Él, sino que vemos ya en Hechos capítulo 2 un Pedro transformado, un Pedro lleno del Señor. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. A veces necesitamos esas humillaciones para aprender, hermanos. Porque de otra forma muchas veces no aprendemos. Entonces debemos tomar esto muy en serio. Los cristianos judíos debían tomar esto muy en serio. Y nosotros también. La Escritura nos advierte, hermanos, de la tibieza espiritual, de la pérdida del primer amor. Entonces debemos poner atención a la palabra del Señor. A la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Que la primera iglesia ahí le llama a arrepentirse, a volver a las primeras obras, porque habían sacado a Dios como su primer amor, como su prioridad. Y lo habían puesto por debajo. A la Odisea también, al final. Eran creyentes tibios. Y Dios dice, los voy a vomitar de mi boca. Entonces, un servicio a medias, una obediencia a medias, no es obediencia. Entonces, lo vemos en el caso de Saúl, ¿cierto? Cuando va a los amalecitas, ¿cierto? Dios lo manda a matar a todos y él deja vivo solamente al rey y a lo mejor del ganado. Y llega diciendo, yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero Samuel dice, no pusiste atención, no prestaste oído a la palabra de Dios. Y como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. A ese punto Dios pone la rebelión. Entonces debemos obedecer, hacer las cosas como Dios las manda en su palabra. Y a veces comienza la decadencia espiritual, hermano, por el descuido de la vigilancia de las cosas del Señor, por el descuido de los medios de gracia que el Señor ha dejado para nuestro crecimiento. Por eso dice la Escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Debemos guardar el corazón, porque del corazón sale todo lo malo. Pero a veces lo llenamos de basura, es por eso que hay basura en nuestra vida. Por eso que hay pecado. Pero si guardamos nuestro corazón y lo dedicamos a las cosas del Señor, cuidamos el corazón, cuidamos nuestra alma, cuidamos lo espiritual, entonces viviremos para la gloria de Dios. Debemos preocuparnos de cuidar ese corazón. Porque ahí reside la santidad, pero también la maldad. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Ve si hay pecados ocultos en tu vida. Santiago llama a ellos a limpiar sus manos, a limpiar su pecado, a purificar su corazón. Entonces miremos si hay pecado oculto. Me gusta la oración de David y yo la repito a veces en mis oraciones. Dice, examíname, en Salmo 139 al final, hermoso salmo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de maldad y guíame por el camino eterno. A veces nos examinamos, pero nos autoexaminamos simplemente. No estoy tan mal. No, debería mejorar un poquito en esto, no estoy tan mal. No, hermano, no importa tu examen, todo tu examen. Lo que importa es que tú te examines en la palabra del Señor. ¿Cómo el Señor me ve? Y pedirle al Señor en oración, examíname, Dios. Saca lo malo.
Saca lo malo de mi vida para vivir para ti. Entonces, había muchos creyentes, hermanos, apóstatas, muchos creyentes que estaban apartados de Dios, que probablemente profesaban ser creyentes dentro de estos hermanos que estaban ahí, pero no lo eran realmente. Eran apóstatas. Y debemos cuidarnos. Debemos examinarnos, como dice Pablo, si estamos en la fe. Debemos examinarnos constantemente. Un creyente verdadero siempre está examinándose. No es malo el examen, hermano. Es bíblico. La Escritura lo señala. Y un creyente verdadero, cuando se examina, ve el pecado en su vida, pero también se da cuenta que Cristo le salvó. Y el Espíritu da testimonio a su espíritu de que es un hijo de Dios. Entonces eso produce cambio. Produce deseos de querer mejorar, de querer vivir para Él. Entonces no traicionemos al Señor. Como estas almas adúlteras. Como Judas, que fue un traidor, que estuvo con los 12, que se mezcló con ellos, que vivió con ellos, ¿cierto? Que aparentó ser como ellos, pero era del maligno. ¿Se da cuenta la diferencia de Judas y Pedro? El pecado andaba por ahí nomás, ¿cierto? No había mucha diferencia entre la negación de Pedro hasta con maldición a la venta de Judas, ¿cierto? La traición de Judas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el Señor guarda la vida de sus hijos. Y el Señor había rogado por Pedro para que su fe no falte. Esa es la diferencia entre un cristiano y un no creyente. Una vida transformada, obviamente, pero también la diferencia es que los cuidados providenciales de Dios están sobre sus hijos, de manera especial. Y hermano, ¿quién no ha visto eso? ¿No has visto eso en tu vida? ¿No has visto los cuidados de Dios? El tema es que a veces dejamos de impresionarnos por lo pequeño, por lo diario que el Señor hace en nuestra vida. Pensamos en los milagros, sí, el Señor muchas veces obra por encima de la ley de la física, por encima de los medios, ¿cierto? Y hace un milagro. Pero diariamente, a través de su providencia, Él guía la vida de sus hijos. Él nos cuida, nos guarda. Y a veces no lo vemos eso, porque estamos tan apurados, nos levantamos y tenemos que hacer miles de cosas. Y no meditamos en Dios. No meditamos en el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir para Él. A acercarnos a Él cada día. A vivir para su gloria. A vivir en santidad. Porque la santidad es el camino del creyente. Oremos al Señor. Padre, agradecemos este tiempo con tu palabra. Padre, qué rico poder compartir con mis hermanos acá en Coronel alrededor de tu santa palabra, Señor. Ella es viva y eficaz. Y ella penetra en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Y tú la usas, Señor, para santificar nuestra vida. Cristo mismo dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Señor, damos gracias por ella y pedimos que esta palabra obre, Señor, en nuestros corazones para la edificación de tu cuerpo, de tu iglesia, acá en Coronel. Bendícenos, Señor. Bendice Concepción también, Padre Celestial, y la vida de nuestro pastor Miguel. Te alabamos, Señor, a ti, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchos de los hermanos mandaron saludos de allá de San Carlos. Y siempre son bienvenidos, ustedes saben, cuando gusten. Pastor.